Palabra de Dios, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, muchas gracias, Señor, porque vivir es muy duro, vivir es muy difícil, Señor. Y cada día que pasa nos encontramos con obstáculos, con dificultades. Y ciertamente hemos pasado, o algunos estamos pasando, por valles de sombra de muerte. Y realmente, Señor, te pedimos, Señor, que ayudes nuestra incredulidad, porque muchas veces en medio de esta oscuridad no te vemos, no te escuchamos e incluso nos preguntamos si realmente eres, si realmente estás. Pero hoy, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque eh, tú sigues siendo el pastor, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros temores, a pesar de las circunstancias. Y por eso estamos muy agradecidos. Padre Dios, hoy te pedimos, todos nosotros, que por favor, en medio de este valle de sombra de muerte, nos permitas tener la confianza de que tú eres nuestro pastor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes les gustan las películas. A mí me encantan las películas, a mí me encanta el cine. No sé si a ustedes les gusta el cine. A mí me encanta el cine, me gusta todo tipo de películas. Me encantan las películas de historia, así como Juan Manuel. Me encantan las películas de acción, me encantan las películas de, de las que me hacen pensar, ¿cierto? Me encantan esas películas realmente, las que me hacen pensar o que uno piensa que es algo y al final es otra cosa. Me encantan esas películas. Pienso que el cine realmente es un instrumento que se ha utilizado mal en algunos momentos, pero que es un muy buen instrumento para enseñarnos también muchas cosas. Uno puede aprender mucho de las películas, ¿cierto? Y realmente me encanta, como ya les dije, ir a cine, ver películas, a veces entrar en Netflix y ver una película, me encanta. Y una de las partes más importantes, sin duda alguna, de las películas es la música, es la banda sonora, ¿cierto? Sin la música, yo pienso que muchas películas no serían lo mismo, porque la música realmente imprime muchas emociones, imprime muchas sensaciones, imprime muchas cosas que las palabras o las acciones de los actores no pueden expresar, ¿cierto? Es la música la que muchas veces guía muchas cosas, ¿cierto? Uno puede sentir solo con la música muchas cosas, y por eso es que yo cuando veo una película le pongo mucha atención a la música y luego a veces veo la película y busco cuál es la música de la película, la música, porque la música tiene que ser impactante, tiene que ser en el momento correcto. Imagínense que digamos una escena totalmente triste y la música es feliz, pues no tendría razón de ser, no. Si es una escena triste, la música es triste. Si es digamos, una película de terror, no puede ser una canción alegre, lo que tiene que ser esos violines, ¿cierto? Como con sonido de terror, ¿cierto? Esto es lo que la música hace. Lo que nosotros debemos entender es que los salmos también están acompañados por música, porque realmente los salmos no son un texto, sino que son letras de canciones. Los salmos son canciones que cada uno de los autores escribieron para exaltar a Dios, pero al final de cuentas son canciones, son alabanzas, son adoraciones. Hoy de pronto no sabemos cuál es la melodía de, digamos, el Salmo 23,
pero más o menos, escuchando la letra, leyendo la letra, leyendo el Salmo 23, podríamos imaginarnos cuál es la melodía, ¿cierto? Entonces, podríamos decir con total firmeza, con total seguridad, que desde el versículo 1 al versículo 3, ¿cierto? Desde el versículo 1 al versículo 3, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Cómo sería la melodía de esta canción? ¿Cómo sería la música de fondo de esta canción? ¿Cómo? ¿Cómo se lo imaginan ustedes de pronto? De pronto para que ustedes me escriban. ¿Cómo se imaginarían ustedes la música que está de fondo de estos 3 versículos? ¿Cómo se lo imaginarían? ¿Cierto? Aquí nosotros vamos a ver esas palabras tan hermosas, tan tranquilizadoras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué melodía se imaginan ustedes ahí? ¿Qué música de fondo se imaginarían? Porque recuerde que esto es totalmente una canción. Entonces uno ve esta canción y lo que uno ahí mismo pensaría es un ritmo alegre, un ritmo tranquilo, ¿cierto? Totalmente tranquilo, totalmente inspirador, ¿cierto? Totalmente que a uno lo llevaría como que sí, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Miren, aquí no cabe una melodía triste, una melodía, digamos, oscura, ¿cierto? No cabría aquí. Sin embargo, inmediatamente pasamos al versículo 4, vemos esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces aquí encontramos nosotros el clímax, encontramos el punto donde, digamos, la historia cambia, ¿cierto? Vemos que ya está la oveja, ¿cierto? Digamos, en delicados pastos, junto a aguas de reposo, el Señor va a confortar su alma, pero entonces ya llega a ese valle de sombra de muerte. Entonces, inmediatamente aquí seguramente la melodía cambiaría y sería tum, 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 ¿cierto? Como algo como más oscuro, más, digámoslo, fúnebre, ¿cierto? Como algo, una música más oscura, ¿cierto? Un momento más oscuro. Y nosotros vemos esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está diciendo, es que está ya la oveja pasando en valle de sombra de muerte, en valle de sombra de muerte. Entonces hay un drástico cambio, ¿cierto? Desde el versículo 1 al versículo 3 vamos a ver como esta melodía, tipo Danilo Montero, como dice Silvana, ¿cierto? Y luego, en el versículo 4, drásticamente cambiaría la música y ya sería como tum, 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 o sea, como algo más de suspenso, más de terror, ¿cierto? Digámoslo así, que es un momento muy oscuro en este salmo. Sin embargo, yo quiero preguntarles, para la oveja, entre los versículos 1 al 3 y el versículo 4, ¿qué ha cambiado? Para la oveja, entre el versículo 1 y 3 y el versículo 4, ¿qué es lo que ha cambiado? Yo les quiero preguntar, ¿qué ha cambiado para la oveja? ¿Cierto? Para la oveja, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Y la respuesta a eso es nada. Nada para la oveja ha cambiado. Porque a pesar de que han cambiado las circunstancias, a pesar de que ha cambiado la situación, el lugar donde la oveja se encuentra, Jehová sigue siendo el pastor. Jehová sigue siendo el pastor. Y por esta razón las ovejas, a pesar de que estén en valle de sombra de muerte, porque si nosotros vemos los textos hebreos, realmente hay lugares que parecían como valle de sombra de muerte, lugares oscuros, llenos de peligros, donde podía aparecerse un ladrón, donde podían aparecerse las fieras. Las ovejas estaban totalmente tranquilas. ¿Por qué? Porque tenían a su pastor.
estaban confiadas en su pastor. Entonces, todo ha cambiado, pero quien no debería cambiar no lo ha hecho. Entonces, por eso hay paz. Y ese es nuestro pastor. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, eh, nosotros vemos que lo que ha cambiado realmente es solo el lugar, es solo las circunstancias, pero la oveja sigue siendo la misma. La oveja está tranquila y confiada porque su pastor no ha cambiado. Su pastor no ha cambiado. Entonces nosotros vemos este cambio en el ambiente de este salmo y sin embargo la oveja está tranquila, totalmente confiada, porque la oveja solo pone sus ojos en el pastor que la está cuidando, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ver, como ya se los había dicho, cuando los pastores van de un lugar a otro, ¿cierto? Llevando a las ovejas, inevitablemente, eso nos tiene que quedar muy claro, inevitablemente tienen que pasar por lugares peligrosos, ¿cierto? Eso es inevitable. Tienen que pasar por lugares peligrosos, donde va a haber una cantidad de fieras, lobos, osos, esperando a su presa. Van a estar esperando el momento en el que el pastor se descuide para robarse una de las ovejas. Va, va a ser un lugar peligroso donde el más mínimo paso en falso va a significar la muerte para una de las ovejas. Pero como ya les mencioné anteriormente, son lugares inevitables, no hay otro camino, no hay atajos. El único camino que puede tomar para llegar al lugar donde quiere ir es el único camino que lleva a ese lugar, pasa por estos valles de sombra de muerte. Y eso nos tiene que quedar muy claro, es inevitable. De la misma manera, en las sendas de justicia por las cuales nosotros estamos caminando, en las sendas de justicia por las cuales el Señor nos está guiando, muchas veces vamos a estar en verdes pastos, junto a aguas de reposo, pero también van a existir momentos en los que vamos a caminar por valles de sombra de muerte. Y va a ser inevitable. Porque miren que aquí la palabra está diciendo, la palabra no está diciendo, como Jehová es mi pastor, solo voy a ir por verdes pastos. No, está diciendo, aunque yo pase por esos lugares, está diciendo, voy a pasar por esos lugares. Porque aunque yo pase en esos lugares, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Entonces aquí la palabra nos está diciendo, es inevitable que uno pase por estos lugares. Es inevitable y es parte incluso, podríamos decirlo, de la voluntad de Dios que nosotros pasemos por estos lugares. Esos lugares donde hay una profunda oscuridad. Y por esta razón, nosotros no podemos dejar nuestro corazón únicamente en los verdes pastos, pero tampoco podemos dejar nuestro corazón en los valles de sombra de muerte. Nuestro corazón debe estar en el Señor. Nuestra confianza debe estar en Jehová. Pero es inevitable que vamos a pasar por estos valles de oscuridad, esta oscuridad profunda, esta oscuridad donde uno no ve nada. Durante mi vida escolar, cuando estaba en el colegio, tuve la oportunidad de ir a una mina de carbón y apagaron las luces. Apagaron las luces y cuando uno está en una mina de carbón, lo único que se puede ver es la oscuridad. Uno no puede ver nada al frente, uno no puede ver nada a los lados. Incluso uno se acerca las manos a los ojos. Parece como si uno tuviera los ojos cerrados. Es que incluso si uno cierra los ojos en este momento, todavía puede ver un poco la luz. Sin embargo, allí es una total oscuridad, no se ve nada, absolutamente nada. El valle de sombra de muerte se refiere a este lugar, a un lugar donde es totalmente oscuro, donde uno no puede ver nada, donde, como dice aquí la palabra, es una sombra de muerte, ¿cierto? Aquí es algo realmente, dicen algunos que la muerte se relaciona con la palabra como frío, como
de hielo, gélido, ¿cierto? Entonces, es esta sensación. Entonces, lo único que se ve en esta valle de sombra de muerte es la oscuridad. Y como les estaba diciendo, la palabra no nos está mostrando el día de hoy que estos valles de sombra de muerte son lugares inevitables, porque son parte del camino. Están en medio del camino del camino de justicia. Algunos se imaginan como el camino de justicia, como una autopista, ¿cierto? Una autopista de 4 carriles, donde todo está pavimentado, no hay obstáculos. Pero nosotros tenemos que despertar y entender que el caminar, ¿cierto? En medio de este camino de justicia, a veces va a ser por lugares de verdes pastos, junto a aguas de reposo, pero que inevitablemente también va a ser a veces en medio de valles de sombra de muerte. Es inevitable, es parte del camino. Es parte del camino. Y si nosotros no reconocemos esto, entonces ahí es donde vamos a fallar en nuestra vida de fe. Porque hay muchos teólogos de la prosperidad donde dicen, es que incluso llegan hasta estos puntos donde dice que un cristiano debe ser rico, donde un cristiano, y pido perdón por eso, porque me parece realmente despectivo, pero es así como lo dicen algunos teólogos de la prosperidad, que un cristiano no debería estar nunca barriendo en la calle, que esa no es una labor de un cristiano, ¿cierto? Que un cristiano no debería ser alguien que limpia en las casas, que no puede ser eso, dicen algunos teólogos de la prosperidad. ¿Por qué? Porque los cristianos tienen que ser ricos, tienen que ser saludables, tienen que ser vigorosos. Hasta ese punto hemos llegado, ¿cierto? Por eso detesto con todo mi corazón esta teología, porque esto no es lo que enseña el Señor. Esto no es lo que enseña la palabra, jamás lo enseña. Y ya lo hemos visto en el libro de Mateo, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos los libros de la Biblia, y para que quede claro, yo por eso les digo, detesto eso porque no estoy a favor de eso. Entre los cristianos pueden haber ricos, pueden haber pobres, pueden haber personas que tengan una muy buena educación y no tengan educación. Eso no tiene nada que ver con que yo sea cristiano. Lo único que me hace cristiano es seguir a Cristo y vivir como Él vive, andar como Él andó. Eso es ser cristiano, ¿listo? Me parece terrible este concepto que se tiene acerca de qué es ser cristiano, porque Cristo nunca enseña esto. Entonces, que nos quede muy claro, y de hecho lo vemos en el Salmo 23, a veces vamos a pasar por valles de sombra de muerte. Entonces, si nosotros vemos los libros de la Biblia, y estos libros de la Biblia están categorizados por temas, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar que 5 libros son denominados libros sapienciales o libros de sabiduría, ¿cierto? Libros sapienciales o libros de sabiduría. De pronto alguien sabe cuáles son, ¿cierto? De pronto alguien sabe cuáles son los libros de sabiduría. Son 5. 5 libros de sabiduría. Para alcanzar la sabiduría, ¿cómo? ¿Qué es la sabiduría? Uno puede leer estos libros y realmente son espectaculares. Y yo en esta cuarentena me he dedicado a leer muchos estos libros para adquirir sabiduría, y uno aprende muchísimas cosas de estos libros, ¿cierto? De pronto alguien sabe cuáles son los libros sapienciales, los libros de sabiduría. ¿Alguien de pronto sabe? Los libros, porque recordemos que en la Biblia hay varios libros, entonces algunos están diciendo aquí, muy bien, están diciendo Job, ¿cierto? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares son denominados los libros sapienciales o libros de sabiduría. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y si nosotros vemos detenidamente estos libros, nos vamos a dar cuenta que hay varias definiciones de sabiduría, ¿cierto? ¿Cómo alcanzo yo la sabiduría? A través del temor de Jehová, ¿cierto? Pero, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Y realmente aquí nosotros vemos estos libros y nos van a dar una definición. Y una de todas estas definiciones es que la sabiduría es la capacidad de entender que nada en la vida va a salir como uno desea. Y eso es gracioso, ¿cierto? Porque uno cree que es así, pero los cristianos piensan que no es así.
Los cristianos piensan que como nosotros estamos en Cristo, todo nos tiene que salir como nosotros deseamos. Pero si nosotros vemos los libros de sabiduría, nos vamos a dar cuenta que no importa la experiencia, no importa el esfuerzo, no importa lo que yo haya hecho o no haya hecho, no importa cuántas veces yo haya ido por ese camino, no siempre voy a obtener el mismo resultado y que no siempre en la vida todo va a ser como yo quiero. Esa es la sabiduría. Saber que en la vida no es como yo quiero. En la vida no, las cosas no, a pesar de que yo me esté esforzando por alegría, muchas veces no van a ser las cosas como yo quiero. Es saber que la vida tiene sus altibajos. Es saber que la vida tiene momentos de alegría y momentos de tristeza. Es saber que la vida tiene momentos de vida y momentos de muerte. Y que a pesar de todas estas circunstancias, es en el Señor y solo en el Señor donde nosotros debemos poner nuestros ojos. Eso es sabiduría. Miren lo que nos dice Eclesiastés 12, 13, 14. El fin de todo discurso oído es este. Eclesiastés es un libro que nos dice, es vanidad existir casi. Y nos dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sea buena o sea mala. Esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que nos está diciendo la palabra. El fin de todo discurso. Realmente el sentido de la vida es temer a Dios. Es temerle a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el todo del hombre, dice la palabra. Y que finalmente el Señor va a traer todo a juicio. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. ¿Cierto? Entonces, para nosotros los seres humanos, de pronto nuestro fin, ¿cierto? El todo de nosotros es ganar riquezas, tener comodidades, nuestra familia, nuestros amigos, ¿cierto? Cumplir ciertos récords, tener un trabajo. Pensamos que es esto, pero la palabra nos dice no. El todo del hombre es el temor a Dios y el guardar sus mandamientos. Porque finalmente Dios va a poner a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Y por eso todos nosotros lo tenemos que juzgar a la luz de la palabra, a la luz de la palabra, no a través de mis emociones, no a través de lo subjetivo, no a través de es que, bueno, Señor, es que si yo veo que pasa, digamos, Conatra, el bus Conatra a esta hora, entonces voy a perdonar, dicen algunos. Eso es magia. No, eso no es magia. Eso no es como, si la palabra dice eso es lo que hay que hacer. Listo. Entonces, la palabra nos está diciendo, en valle de sombra de muerte, y todos en nuestra vida hemos estado en esos momentos, cuando todo parece verdes pastos y aguas de reposo, pero también hemos estado, o en este momento estamos, en valles de sombra de muerte. Pero la verdad es que esto no nos debe extrañar. Algunos actualmente, o en el pasado, o actualmente, o en el futuro, están padeciendo problemas familiares, problemas sociales, problemas económicos. Algunos de pronto están padeciendo alguna enfermedad. Y en todos los casos no podemos decir que es un pecado, que es un demonio, ¿cierto? No podemos decir que, es que no es que se enferma, eso es un pecado, es un demonio. No, la palabra no dice eso, no enseña eso. Pero lo que nosotros debemos entender es que todos nosotros hemos pasado por este valle de sombra de muerte, o estamos pasando. Y lo que nosotros debemos entender en medio de este camino de justicia es que va a haber momentos de paz y de gozo, pero también va a haber conflictos y dolor. Es decir, que son parte de la vida. Esos conflictos, ese dolor, esa tristeza son parte de la vida. Son parte de la vida. Son parte del camino de justicia. Y en esa oscuridad tan intensa,
Muchas veces nuestra respuesta normal va a ser pensar, es que Dios está lejos, es que Dios no existe, es que Dios no me escucha, es que no hay esperanza, ¿será que pequé? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que me debo de arrepentir? Y claro, como muchas veces en las iglesias se enseña, es que hay que arrepentirse, es que si estás enfermo hay que arrepentirse, es que si tienes un problema familiar hay que arrepentirse. Y la gente se arrepiente y se arrepiente y se arrepiente y se arrepiente, pero no encuentra ya de qué arrepentirse y sigue en la misma situación. Pero si nosotros entendemos que es parte del camino, entonces, es que es parte del camino, es que es parte del camino. Pero entonces en este momento es donde rápidamente nosotros debemos asirnos, debemos agarrarnos, debemos tomar estos dos elementos que la palabra nos está describiendo, que nos van a permitir confiar que nuestro pastor está con nosotros. Mi pastor. Estos dos elementos que le van a dar aliento a nuestra alma. ¿Que cuáles son? La vara y el callado, ¿cierto? La vara y el callado. Porque mire lo que nos dice aquí la palabra. Nos dice aquí, aquí, en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hoy, ¿cierto? Y hoy, esta predicación es para todos aquellos que en este momento estén en situaciones familiares, sociales, económicas, que tengan alguna enfermedad, ¿cierto? Y entiendan, eso es parte del camino. Esto es parte del camino, el camino de justicia. Nosotros no podemos sobreespiritualizar las cosas. No, es que debe ser que pequé o es que me falta arrepentirme, es que, no, por eso es que tengo problemas familiares, sociales, económicos, esta enfermedad. No, es parte del camino. Es parte del camino y esto es lo que nos enseña la palabra. Vamos a pasar por estos valles de sombra de muerte. Yo antes también pensaba, y yo antes también, porque a mí me habían programado así, me habían enseñado así que no, es que todo es un demonio, todo es un demonio, todo es por pecado. No, la palabra no enseña eso. Obviamente la raíz de todos los males en este mundo es por el pecado original. Pero no podemos decir, es que pecaste, por eso es no. Entonces, vamos a ver que es parte del camino. Es parte del camino. Todos esos conflictos, ese dolor, esa tristeza, ese valle de sombra de muerte. Y en esa oscuridad, ¿cierto? Muchas veces, como les dije, es muy fácil a veces olvidarse de Dios. Es fácil decir, Dios está lejos, Dios no está a mi lado, Dios no existe, Dios no me escucha, no hay esperanza, voy a tirar la toalla. Y seguramente varios aquí están así. Voy a tirar la toalla, qué pereza. Ay, Dios, ¿dónde está en esta situación? Y por eso es que nosotros debemos tomar estos dos elementos, que son la vara y el callado, ¿cierto? La vara y el callado. Y nosotros de pronto podríamos pensar que la vara y el callado son como lo mismo, pero no es así, ¿cierto? La vara podríamos pensar que es como un palo largo y el callado es un palo largo también, no. La vara realmente es como un mazo, ¿cierto? Un mazo, es decir, como digamos, un tronco de madera, ¿cierto? Que no es realmente tan largo. Y la vara era utilizada para qué? Era el instrumento del pastor usado para contar primero que todas las ovejas, era contado para contar a las ovejas, pero también para proteger a las ovejas de los ataques externos, es decir, si venía un lobo, si venía un oso, esto es lo que utilizaban, también la onda, pero utilizaban la vara. A veces incluso cuando una fiera se iba a acercar, ellos tiraban la vara para que, digamos, esta fiera se asustara y huyera. Entonces, la vara era el instrumento que el pastor utilizaba para proteger a las ovejas de los ataques externos, ¿cierto? De aquellos conflictos externos. Mientras que el callado, si es una vara larga, que en la parte superior tiene como tiene como una curva, ¿cierto? Tiene una curva. Y este instrumento era utilizado por el pastor para proteger a las ovejas de sí mismas, ¿cierto? Para proteger a las ovejas de sí mismas. Tan gracioso, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque el callado servía. Digamos que una oveja estaba yéndose muy lejos, a través de la parte que tenía la curva, cogían a la oveja de las patas, ¿cierto? Para que viniera, de esta manera la cogían,
o simplemente, digamos, iban caminando y el pastor iba, digámoslo, no golpeando así duro a la oveja, sino guiando a las ovejas, ¿cierto? Entonces, para esto era el cayado. Entonces, nuevamente, la vara era como este mazo, ¿cierto? Este tronco de madera, digámoslo así, con el que el pastor defendía a las ovejas de los ataques externos, mientras que el cayado era ya esta vara, digámoslo así para nosotros, como pedazo de madera, digámoslo así, bien, ya así largo, ¿cierto? Que tiene esta curva con la que el pastor protegía a las ovejas de sí mismas, ¿cierto? Con la que el pastor guiaba a las ovejas. Ahora, yo les quiero preguntar una cosa, y de pronto para que lo piensen. Aquí nosotros, ¿será que podemos pensar que literalmente Dios tiene una vara y un cayado? ¿Cierto? ¿No es acaso Dios espíritu? Nosotros vemos aquí en el Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Entonces, Dios es espíritu, ¿será que Dios tiene alas? ¿Será que Dios tiene alas? ¿Será que Dios tiene una mano para tomar una vara y un cayado? ¿Y será que Dios tiene la vara y el cayado? ¿Cierto? Entonces, ¿qué significan la vara y el cayado? Yo les quiero preguntar, ¿qué significan la vara y el cayado? ¿A qué hacen referencia la vara y el cayado? Es decir, ¿yo a qué me debo asir? ¿Yo qué debo agarrarme? ¿Yo qué debo tomar para que sea reconfortada mi alma? ¿Cierto? Esa es la pregunta que les quiero hacer. Porque aquí la palabra dice, en el versículo 4, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, ¿qué es la vara y qué es el cayado? ¿Cierto? ¿A qué se refieren la vara y el cayado? ¿A los ángeles? No. A Jesús. Que muchos dicen, la respuesta a todo es Jesús. No. ¿A qué se referirán? ¿Quién nos puede decir? Silvanita nos dice la palabra, la oración y la palabra. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, entonces la respuesta a esto realmente está en el mismo texto. Está en el mismo texto y lo vamos a encontrar aquí. Vamos a leer el texto y ustedes me dicen qué se imaginan que es. ¿Listo? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Cuál será la vara y el cayado de nuestro Señor, con la cual nosotros podemos adquirir confort para nuestra alma? ¿Quién nos puede decir de pronto? No estoy leyendo las respuestas, las estoy leyendo por encimita para ver si de pronto alguien nos va respondiendo, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refieren la vara y el cayado? Como dice muy bien Sara y Susan, el bien y la misericordia de Dios, ¿cierto? El bien y la misericordia de Dios. En otras palabras, donde nosotros como ovejas del Señor encontramos aliento para nuestras almas, para nuestra vida, es en la bondad y en la misericordia del Señor. Cuando nosotros estamos en este valle de sombra de muerte, ¿a qué nos debemos aferrar? ¿A qué nos debemos hacer? ¿De qué nos debemos agarrar? De la misericordia y de la bondad del Señor. En otras palabras, en el carácter de nuestro pastor, en el carácter de Jehová es mi pastor, que es esa bondad, esa misericordia, ese amor. Y por esta razón, para las ovejas no importa si están pasando en valle de sombra de muerte, porque tienen total confianza en la bondad y la misericordia de su pastor. La bondad que es tan grande del Señor, la misericordia que es para siempre. Y hoy yo los quiero invitar, a que hoy, a pesar de todas las circunstancias, se aferren al carácter de Dios, se aferren a esa misericordia y a esa bondad del Señor. David pone toda su confianza allí,
en el carácter de Dios. David no pone su confianza en sí mismo. David no pone su confianza en los hombres. David no pone su confianza en las leyes de los hombres, sino que pone toda su confianza únicamente en su pastor. ¿Dónde está la confianza de cada uno de ustedes? Yo les quiero preguntar. Y por eso yo tantas veces les digo, no pongan su confianza en mí. Yo les voy a fallar. Yo les voy a fallar. No pongan su confianza en los seres humanos. No pongan su confianza en las riquezas. No pongan su confianza en su salud. No pongan su confianza, es que yo siento paz. No, pongan su confianza en el pastor. Pongan su confianza y dependencia únicamente en el pastor. Y lo que nosotros debemos entender es que a veces el Señor va a utilizar su vara para defendernos de nuestros enemigos, totalmente. Y nos va a defender de Satanás, totalmente. Pero también muchas veces va a tener que utilizar su callado para defendernos a nosotros de nosotros mismos. Nos va a tener que golpear a veces y guiarnos a través del callado. Nos va a tener que guiar. Y por eso es que es interesante en Génesis 32. Nosotros vamos a ver cómo Jacob, a Marco que tanto le encanta Jacob, vamos a encontrar en Génesis 32 cómo Jacob se enfrenta a este ángel en Peniel, que realmente es Dios, ¿cierto? Se enfrenta, digámoslo, a Dios en Peniel. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí la palabra nos dice, miren lo que nos dice la palabra. Están luchando. En el versículo 25, cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. ¿Quién hizo esto? Este ángel. No fue Satanás, que un demonio, que el pecado de Jacob, ¿cierto? No, ¿cierto? No, dice que fue el ángel. Fue el ángel y no fue por algo malo que hubiera hecho Jacob, no. Antes Jacob está diciendo, hasta que no me bendigas. Ya dice el versículo 26. Entonces el hombre dijo, suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Señor, bendíceme o no te suelto. Pero ¿qué hace este ángel del Señor? Disloca la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Ustedes saben qué significa eso. Que Jacob fue cojo toda su vida. Fue cojo. Ustedes saben qué significa ser cojo. ¿Cuánto puede pesar, no sé, un muslo? ¿Cuánto puede pesar un muslo? 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos. ¿Cuánto pesará toda su vida? Cargando un peso casi que muerto. Toda su vida. Hoy en día nosotros tenemos que el metro o el Transmilenio tiene forma de que una persona en silla de ruedas se mueva. Tenemos todos estos elementos para que alguien se pueda movilizar, pero en ese momento no existía eso, no existía la silla de ruedas. Jacob tuvo que caminar cojo toda su vida por esto. Seguramente él caminaba y decía, pero por esto, a pesar de esto, tengo la bendición del Señor. Tengo la bendición del Señor. Muchas veces el Señor va a utilizar el callado para golpearnos, para enseñarnos. Va a utilizar las circunstancias y nos va a hacer caminar por ese camino para que aprendamos. Y allí es donde nosotros nos debemos aferrar de la misericordia y la bondad del Señor. Es que, Señor, es por tu misericordia que hoy me está pasando eso. Es por tu bondad que hoy me está pasando eso. Y por esto es un error pensar que a mí me va bien en la vida y por eso estoy bien con el Señor. O más bien, póngamelo, yo estoy bien con el Señor y por eso me tiene que ir bien en la vida. No. Muchas veces la forma, y de hecho es la forma en la que el Señor enseña, muchas veces la forma en la que el Señor nos muestra que está con nosotros es a través de las dificultades. Es a través de las dificultades. Y ahí es donde tenemos que recapacitar y venir delante del Señor. Cuando nosotros vamos a Israel, ¿cierto? Nosotros vamos a Israel o vamos a los países del Medio Oriente, vamos a ver que las ovejas son cuidadas por pastores
que se escogen cada año, ¿cierto? No es que cada uno tiene sus ovejas y cada uno cuida a sus pastores, cada pastor cuida a sus ovejas, no. Y que hay un pastor para un grupo de ovejas, no. Sino que realmente, como las otras personas tienen que trabajar y todas esas cosas, cada año se escoge una persona que se va a encargar de las ovejas de varios pastores, ¿cierto? De varios propietarios. Y para escogerlos, entonces, se ponen en fila varias personas y empiezan como a modelar. Entonces se quitan la camisa, ¿cierto? Se quitan la camisa. Aquí no voy a hacer aquí no voy a mostrar. Entonces, obviamente, seguramente entre ellos va a estar el bajito, el gordito, ¿cierto? Y también va a estar el alto, el musculoso, el que tiene abdomen de chocolate, el que es fuerte, ¿cierto? ¿A quiénes ustedes escogerían para pastor de sus ovejas? ¿A quién escogerían ustedes como pastor de sus ovejas? ¿A quién escogerían ustedes? Yo les pregunto, ¿a quién escogerían ustedes? ¿Al bajito gordito o al alto musculoso con abdomen de chocolate, de barra de chocolate? ¿Cierto? Porque de pronto algunos aquí sí tienen abdomen de chocolate, pero más bien como un kiss o una burbuja, ¿cierto? Marta nos dice, a alguien fuerte, fuerte y grande, dice Marta. Muchos tenderíamos a escoger a este pastor, ¿cierto? A alguien fuerte, a alguien que tiene ese abdomen de six-pack, ¿cierto? Muchos escogeríamos a este tipo de pastor. Sin embargo, en Medio Oriente no escogen según cuán fuerte o cuán alto sea, sino que muchas veces escogen al bajito gordito, ¿cierto? Al bajito gordito. ¿Y cómo saben a quién escoger? Según el número de heridas que tenga, ¿cierto? Según el número de cicatrices que tenga. Y muchas veces puede ser el bajito gordito, muchas veces puede ser el musculoso, pero ellos, ¿qué es lo que ven? A las heridas que tengan, a las cicatrices que tengan estos hombres, estos, digamos, los que están modelando. Las heridas causadas por lobos y osos. Porque esto quiere decir que ellos entregaron sus vidas por sus ovejas. Porque esto significa que ellos han luchado contra lobos y osos, es decir, que han tenido experiencia. Lo que nosotros debemos entender es que nuestro pastor, que es Jesús, también tiene las cicatrices de su lucha en contra de nuestro pecado. Ese lobo y ese oso llamado pecado tiene las cicatrices de nuestras heridas, de nuestro pecado. En su cabeza vamos a encontrar las cicatrices hechas por esta corona de espinas. En sus manos y pies vamos a encontrar los orificios creados por estos largos y gruesos clavos que fueron, que perforaron las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo por nuestro pecado. En su costado vamos a ver la herida creada por esta lanza para ver si realmente estaba muerto. Nuestro pastor, que es Jesús, también tiene estas cicatrices, porque Él realmente entregó su vida por las ovejas, que somos nosotros. Finalmente yo, como ministro, como aquel que estoy guiando, también puedo huir, ¿cierto? También puedo huir. Pero el verdadero pastor, porque yo soy solo una oveja, yo también puedo huir. Pero el verdadero pastor, que es Jesús, Él no huyó. Él entregó su vida por sus ovejas. Y como les decía, en Medio Oriente ven no cuán fuerte, cuán inteligente sea, sino cuántas heridas tenga. Nuestro Señor también tiene estas heridas, estas cicatrices. Y este pastor que tiene las cicatrices de nuestro pecado, ese pastor que tiene las cicatrices de este ataque del pecado, es quien nos protege en este valle de sombra de muerte. Es aquel que tiene bondad y misericordia para proteger. En los verdes pastos y junto a aguas de reposo, el Señor es quien tiene el control. Pero también el Señor tiene el control en el valle de sombra de muerte. Dios es soberano. Dios está en control. Entonces hoy los quiero invitar, no importa
cuáles sean las circunstancias que hoy estén viviendo, aférrense a la misericordia y la bondad del Señor. En otras palabras, aférrense al carácter de nuestro Dios que no cambia. Aférrense a Él, porque Él es el verdadero pastor que entrega su vida por las ovejas. Él ya entregó su vida. Lo único que nosotros debemos que hacer es confiar en Él. Y recuerden esas palabras, jóvenes especialmente, porque tienen más probabilidad de vivir más tiempo, ¿cierto? El final de todo discurso es el temor a Dios y el guardar sus mandamientos. Este es el todo del hombre. Depender únicamente de guardar sus mandamientos. La palabra nos manda muy claramente muchas cosas. Pero en resumen es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. No importa dónde yo esté. Amar al prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Amar, perdonar, dar las 5,000 mejillas que el Señor nos está pidiendo que demos. Siempre, siempre caminar la segunda milla. Y eso se lo repito tanto, porque realmente es el resumen del Evangelio. El resumen del Evangelio no es diezmarás, irás al culto, leerás la palabra y orarás. No. El resumen de la palabra es ama al Señor con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Sigamos al pastor, obedezcamos. Y él va a hacerse cargo de todas las cosas. Solo obedezcamos, sigámoslo a Él. A pesar de que todo parezca oscuro, a pesar de que todo parezca estar en contra, sigámoslo a Él. Obedezcamos su palabra, escuchemos solo su voz y aferrémonos de su misericordia y su bondad, que son para siempre. Hoy yo los quiero animar, hermanos. Para todos ha sido duro esta pandemia, para todos ha sido dura la vida, ¿cierto? Para todos ha sido dura la vida. Para mí también es difícil muchas veces perdonar. Para mí también es muchas veces es difícil amar. Para mí muchas veces es difícil servir. Yo me pregunto muchas veces, Señor, ¿yo por qué tengo que amar a esta persona? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que servir? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Señor, todo lo veo muy oscuro. Pero ahí es donde yo me tengo que aferrar más al Señor, donde yo me debo decir cada vez más y más del Señor, de su bondad y su misericordia, y saber que Él ya pagó el precio de todo lo que yo mismo también debía sufrir. Entonces simplemente me debo pegar a Él. Yo los quiero invitar a aférrense al Señor. No importa cuán oscura vea las cosas, no importa si hoy sienten al Señor lejos o cerca. Si hoy dicen, es que yo dudo de Dios, o no, yo tengo certeza de Dios. Es que yo escucho hoy la voz del Señor, no la escucho. No importa. No importa si son problemas familiares, económicos, sociales, si es alguna enfermedad. Hoy los quiero exhortar a que se aferren al Señor. A que se aferren al Señor que está lleno de heridas creadas por esos lobos y esos osos llamados pecado que nosotros mismos llamamos. Ese pastor que entregó su vida por nosotros. Hermanos, vamos a acercarnos a nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es la base de todo. Nada me falta porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Por eso en Él y solo Él pongo mi confianza. No en el ministro, no en el pastor, no en los hombres, no en nadie. Solo en Él. En este momento vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Y vamos a pedirle vamos a entregarle nuestros valles de sombra de muerte. Y vamos a decirle, Señor, y con honestidad, Señor, estoy en un valle de sombra de muerte. Señor, tengo estos problemas familiares, económicos, sociales, esta enfermedad. Sean honestos. Señores, soy una masa de orgullo. Señor, soy una masa. Ni siquiera un ser humano. Soy una masa completa de odio en este momento. Una masa completa de mentiras. Soy yo. Por favor, ayúdame, guíame, Señor. Y si tienes que dislocar mis muslos,
Y si tienes que poner algo en mí, si tienes que poner un aguijón en la carne, hazlo. Pero Padre, Padre, Padre mío, hazme caminar por caminos de justicia. Aún así los tengo que caminar cojo. Aún así los tengo que caminar cojo, así como Jacob. Porque Dios es quien hizo que Jacob fuera cojo y no por algo malo de Jacob, por buscar la bendición. Muchas veces si queremos la bendición, Dios nos va a tener que poner cojos. A veces nos va a faltar. A veces vamos a tener cosas que no nos van a agradar. Pero Dios las pone ahí para que recordemos, es que Jehová es mi pastor. Como les decía Jacob siempre que caminaba, recordaba, es que esto es la bendición del Señor. Seguramente él agradecía esa cojera. Al menos tengo la bendición del Señor. Hoy vamos a orar y decirle, Señor, en este tiempo de dificultades, de oscuridad, permíteme, y entréguenle esas cosas al Señor. Permíteme confiar que tú eres mi pastor y por eso nada me falta. Es decir, contigo es más que suficiente. No importa si no tengo plata, si no sé qué voy a comer, si no sé qué voy a vestir. Al menos sé que tú eres mi pastor. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Padre Dios, tú conoces, Señor, los valles de sombra de muerte de cada uno de nosotros, Señor. Señor, tú conoces los valles de sombra de muerte